Hebreos en su capítulo 3 y en su versículo 7. Desde ya queremos saludar a nuestros hermanos que se conectan con nosotros a través de Iglesia Palabra en Acción de Cleveland. Amados hermanos, que Dios bendiga sus vidas, amén. Mandamos saludos para la familia Soto, seguramente están en sintonía en esta maravillosa hora, amén. Él siempre se conecta. Y también queremos saludar a nuestros hermanos y amigos, amén. Hemos recibido un mensaje de alguien de Venezuela, amén, que siempre se conecta. Dios bendiga la vida de ese varón, amén. Está desde allá. Él dice que siempre está en sintonía, pero queremos que el Señor añade bendición para su vida, amén. Yo sé que hay muchos que siempre se escuchan, y pues Dios bendiga su vida, y esperamos que el Señor lleve la palabra del Señor en sus corazones, amén. Hebreos capítulo 3 y en su versículo 7 en adelante, todo lo tenemos. Vamos a leer la palabra del Señor en bajo dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos a los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, bendito Dios, alabado y exaltado sea tu nombre, Padre. Aquí están nuestras vidas, aquí está nuestro corazón. Espíritu Santo, aquí estamos delante de su presencia. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Juntamente con mis hermanos reunidos a este lugar, Señor. Señor, tú conoces la condición de cada corazón. Tú conoces la condición de cada vida. Tú conoces la condición de cada alma. Tú conoces la condición desde el más grande al más pequeño, Señor, en esta noche. Espíritu Santo, que no sean mis palabras, que no sea mi voz, sino que sea tu palabra ministrando en esta noche, Dios eterno. Su palabra dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Padre, hoy queremos oír su voz a través de su Espíritu Santo y su palabra, Señor, en esta hora. Muchas gracias, Señor, porque todavía usted habla a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Espíritu Santo,
toca cada corazón, toca cada vida, toca cada alma. En el nombre sobre todo nombre, te alabamos y te glorificamos, Señor. Y también, Padre, oramos por aquellos, Señor, que están en sintonía, que están, Padre, a través de los medios. Bendiga, Señor, sus vidas, bendiga sus corazones, bendiga su palabra en sus vidas, Señor. Que su palabra, Dios, llegue, Señor, en sus corazones, porque usted hará la obra en el corazón de ellos y no en nuestro corazón. Padre, también a cada uno que estamos acá, Padre, Señor, te pedimos, habla nuestras vidas, habla nuestro corazón, redarguye y ministra nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre. Gracias, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Tome su lugar. Queremos hablar bajo el tema el privilegio de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo se llama nuestro tema? El privilegio de escuchar la voz de Dios. Hay un beneficio de escuchar la voz de Dios. Hay un privilegio para aquel que oye la voz de Dios. Tanto como grandes y pequeños. ¿A cuántos trajeron oído en esta noche? ¿Hay alguien aquí que no trajo oído? ¿Lo dejó en casa? ¿Para qué se le dio oído? ¿Para qué se le dio estos dos oídos? Es un privilegio tenerlo. Es un privilegio de escuchar bien. Aunque muchas personas, amados hermanos, no le dan gracias a Dios porque tienen buenos oídos. Toque sus oídos y dígale: gracias, Señor, por mi oído. Hay mucha gente que no agradecen que tienen buen oído. Mire, yo tengo dos pequeños de testimonio, le digo. Tengo dos pequeños que tienen problemas de eso. Es tan difícil. Con los aparatos que les han puesto, no tiene igual que escuchar con sus dos oídos. Los aparatos siempre tienen un sonido diferente. Y por eso usted, si escucha perfectamente, dele gracias al Señor. Pero ese oído no se le fue dado a usted, o no se me fue dado a mí, para oír otras cosas. Ese oído se le fue dado con el fin de escuchar la voz de su Creador. Aunque hay muchos que se han puesto sordos a escuchar la voz de su Creador, pero déjeme decirle que al final del tiempo le va a pedir cuenta el Señor si no tuvo oído para escuchar. Cuando el primer hombre pecó en el huerto del Edén, lo primero que escuchó fue la voz de su Creador: Adán, Adán, ¿dónde estás? No podía ver a su Señor porque dice la palabra que se escondió. Pero sí, a través de estos dos benditos oídos, escuchó la voz de su Creador. ¿A cuántas veces nosotros nos ha hablado el Señor por nuestro nombre y nos ha dicho: ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás caminando? Y mucha gente busca un pretexto.
Pero viene tiempo, amada iglesia, donde el Señor dice: si oyereis la voz, oí su voz. El escritor de los Hebreos considera la escritura en el sentido más definitivo y fundamental como las palabras del Espíritu Santo. El escritor de los Hebreos nos habla que la palabra es el mismo Espíritu Santo hablando. Por eso lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 3 en su versículo 16, que es la palabra de Dios. Es palabra viva. Quiero que vaya conmigo a 2 Timoteo para que usted lo pueda leer conmigo. Alguien alabe el nombre del Señor. Si lo tiene en la pantalla. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirado. ¿Por qué dice? Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. El escritor de los Hebreos nos manda a escuchar la voz, o sea, la misma palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a corregir y nos va a instruir. Todo aquel que oye la palabra del Señor va a ser instruido. Todo aquel que oye la palabra de Dios va a ser corregido. Todo aquel que oye la palabra de Dios, hermano, se le va a enseñar. La palabra no le manda a escuchar mi voz. La palabra no le manda a escuchar la voz de otro hermano. La palabra de Dios no le manda a escuchar a su vecino, hermano. No le manda a escuchar a otra persona. Le manda a escuchar la palabra de Dios. Si oyereis hoy su voz, el privilegio, si oís su voz, el beneficio, si oís, si escuchás la voz, si escuchás la palabra de Dios. Pero también el que no oye, hay una advertencia. ¿A cuántos de nosotros hemos fracasado cuando no prestamos oído? Va que todos hemos fallado porque no prestar oído. Yo sé que usted ha fracasado por no poner atención. Yo me la sé todo. Aquí nadie me viene a decir a mí lo que tengo que hacer. Y cuando uno dice, hubiera escuchado, le hubiera prestado oído. Al oír la voz de Dios por medio del Espíritu Santo, cuando se lee la Biblia, no se debe pensar que se lee apenas las opiniones de cada hombre de Dios, sino la palabra misma, el Espíritu Santo que revela la voluntad de Dios para la iglesia y para la vida de cada creyente. Dios bendiga su vida porque está aquí. Es el privilegio de escuchar
la voz de Dios. Dígale a su hermano, es un privilegio escuchar a Dios en esta noche. Es un privilegio de escuchar a Dios. Si oyereis hoy su voz. Por eso el escritor de los Hebreos dice, si oyereis hoy. ¿Cuánto dice? Cuando dice hoy, quiere decir, no tienes que dejar para mañana. No tienes que tomar el tiempo, dar el tiempo. Hoy no quiero oír. A lo mejor mañana. No, dice, si oyereis hoy, diga conmigo, hoy. ¿Cuándo tiene que escuchar la voz de Dios a través de su palabra? Hoy. El que escucha consejo hoy, mañana no va a fracasar. El que no escucha consejo hoy, mañana va a fallar. Mañana se va a equivocar. Mañana, como nosotros decimos en Guatemala, al buen chapín se va a tropezar. Cuando nosotros debemos de escuchar consejo, es hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis su voz, esta palabra, amada iglesia, nos da ejemplo para el pueblo de Israel. Mire cómo la palabra del Señor, todo lo que pasó en el desierto, todo lo que pasó con el pueblo de Israel, ahora el escritor de los Hebreos nos trae como ejemplo. ¿Para qué se pone de ejemplo? Para que nosotros no volvemos a cometer el mismo error. ¿Cuál fue el error del pueblo de Israel? No escuchar a Dios. Por no escuchar a Dios, no entraron a la tierra prometida. ¿Y sabe lo que va a pasar con usted si no escuchamos la voz de Dios? No vamos a entrar en el reino de los cielos que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Todo aquel que no oye no tiene entrada, y todo aquel que oye tiene entrada, porque aquel que oye, hermano, aquel que oye va a ser instruido. Aquel que oye, hermano, se le va a enseñar. Números 14, vaya conmigo, Números 14. Alabado sea el nombre del Señor. Números 14. En su versículo 29. Alabado sea el nombre del Señor. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vosotros,
a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en ese desierto, y a vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Mire, le quiero decir eso. Hablando de los hombres que salieron de Egipto, dice, sus cuerpos caerán en el desierto. ¿Para qué? Para no oír la voz de Dios. Y sus hijos andarán vagando por el desierto 40 años. ¿Por qué? Porque papá no quiso escuchar la voz de Dios. No solo, hermano, va a ser afectado usted por no escuchar la voz de Dios, también sus hijos. Por eso hay jóvenes, hay adolescentes, hermano, que andan vagando por el mundo. Muchos dicen, este me salió bien duro, no quiere escuchar mi voz. ¿Cómo va a escuchar tu voz si tú no escuchas la voz de Dios? Escucha tú primero la voz de Dios, y los que vienen atrás de ti oirán la voz de Dios también, y no andarán vagando por el mundo. ¿Por qué hay una generación hoy en día que no quiere saber nada de Dios? Pregúntese. ¿Por qué hay jóvenes, hay niños, hay adolescentes, hermanos, que no quieren escuchar a Dios? ¿Por qué? Porque hubo un padre que no quiso oír la voz de Dios. Porque hubo un padre que rechazó la voz de Dios. Porque hubo un padre que no le puso atención a la voz de Dios. Por eso sus hijos andarán 40 años en el desierto. ¿Por qué los jóvenes hoy en día? ¿Por qué, hermano, nuestros hijos? ¿Por qué la generación hoy en día? En vez, hermano, en estos tiempos, hermano, la generación tiene todo en sus manos. Tiene todo para darle a Dios. ¿Y por qué no lo está haciendo? Yo le contaba a los hermanos, yo siempre quise ser músico. Pero con una guitarra acústica nos peleábamos en la iglesia. Eran 10, 15 niños. Todos queríamos tocar guitarra porque era el único instrumento que había en la iglesia. Y ahora, hermano, que los jóvenes tienen todo en sus manos, no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque hubo padre que no quiso oír la voz de Dios. En los tiempos, hermano, yo quería hacer eso. Mire, ahora, hermano, no más buscar ahí qué quieres escuchar, o qué quieres tocar, o qué instrumento quieres hacer, quieres aprender. No hay, hermano, en esos tiempos, cuando yo me hice cristiano, cuando yo me convertí, no habían esas cosas. Ni a calcetín llegábamos a los zapatos, menos instrumentos. Y ahora, hermano, que los instrumentos, mire, si usted dice, yo quiero comprar un instrumento, el instrumento está a todo precio. Pero ¿por qué nuestra generación no le están dando a Dios como es? Porque hubo un padre que no quiso escuchar la voz de Dios. Hubo un padre que se puso sordo en la palabra de Dios. Y ahora nuestra generación andan vagando por el mundo. Prefieren más, hermano, andar en TikTok. Primero antes andar en Facebook, en vez de estar, hermano, aprendiendo a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Hay un documento que fue publicado, que la persona que creó esa página es de allá del oriente, de allá el que creó esa página de TikTok. Mire, dice que en su país prohibido usar TikTok.
¿Y por qué lo tiró para acá? Y aquí, mire, abrazar, los jóvenes lo abrazaron. Dice un hombre, ese es un ataque en contra de la generación de este país. En su pueblo prohibido a un joven que se mete en esas cosas. Y aquí, ¿usted sabe que cuántos jóvenes se han matado por esas cosas? Por eso si hay alguien, hermano, si mire uno de sus hijos, alguien que está metido en eso, tiene que llamarle la atención. Porque es algo, hermano, que el enemigo lo que está usando. Por eso él dice, toda la basura de ese hombre lo está viendo para acá. ¿Para qué? Para echarse a perder a nuestra generación acá. Por eso el escritor de los Hebreos dice, si oyereis hoy su voz, si no lo has escuchado, si no le has prestado oído de ayer, hoy puedes abrir tus oídos y puedes escuchar a Dios a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Si has cerrado tus oídos, hoy le puedes decir al Señor, abre mis oídos, Señor, que yo quiero escuchar tu voz hoy. Si oyeres hoy su voz, cuando nosotros escuchamos la voz, hay un beneficio para todo creyente que escuche la palabra y le obedece. Wow. Por eso, ¿para dónde va, hermano? Para la iglesia, hermano. Por eso, ¿para dónde va, hermano? Voy al culto. Todo aquel que oye la voz de Dios, porque este es el lugar, el mejor lugar para escuchar la voz de Dios. ¿Usted sabe cuál es el mejor lugar para escuchar la voz de Dios? Este es el lugar. En otros lados podemos escuchar un montón de voz, malos y buenos. Pero aquí solo escuchamos alabanza y adoración y palabra de Dios. Aquí solamente escuchamos cantos, himnos que glorifiquen el nombre del Señor. Los hijos de Israel fueron abatidos en el desierto porque no creyeron a su palabra y no dieron oído a la voz del Señor. ¿Sabe por qué cayeron en el desierto? Por no oír la voz de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos, no entraron a la tierra prometida? Porque no dieron oídos. Como la incredulidad estorba al pecador de entrar a la salvación de Dios, porque en Cristo Jesús estorba asimismo muchos de los pueblos no van a entrar en el reino de Dios porque no prestan oído. Y uno de los ataques de Satanás es de que tú no oigas la voz de Dios. ¿Sabes cuál es uno de los ataques de Satanás? Que Dios lo reprenda en esta noche. Es que no oigas la voz de Dios. Si en estos momentos está escuchando una voz, no hombre, no le hagas caso, hombre, al final siempre ha sido así. Eso no viene de Dios. Esa no es la voz de Dios. Todo creyente que escuche la voz de Dios puede entrar en el reino de los cielos. No fueron porque no conocieron la voluntad de Dios. Sabían que era la voluntad de Dios que entraran y poseyeran la tierra.
pero no dieron oído a su voz. Mire, a ver, nosotros dice, como un dicho que dice, escucha consejo. El que no escucha consejo no llega viejo. Gracias, hermano. En la vida espiritual, el que no oye la voz de Dios, no hay entrada ya en el reino de los cielos. No llega a salvación, no más va a oír de lejos. No más va a escuchar de lejos. Pero como usted y yo que estamos aquí en esta noche, no queremos escuchar de lejos, porque hoy queremos escuchar la voz de Dios. Y lo vamos a poner por obra. Y lo vamos a obedecer. ¿Por qué? Porque queremos un día entrar allá con nuestro Señor y Salvador. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Número uno, el privilegio de oír la voz de Dios. Número dos, una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? No endurezcáis vuestros corazones. Hay una advertencia para usted, hay una advertencia para mí. ¿Cuál es la advertencia? De no endurecer nuestro corazón. ¿Sabe por qué si nosotros dejamos, hermano, de endurecer nuestro corazón? El Espíritu Santo le habla al creyente con relación al pecado, a la justicia y el juicio. El Señor siempre habla. Mira, hombre, no peques, hombre. Mira, hombre, no te rebelas hoy. Mira, hombre, no hagas eso. Mira, hombre, no cometes ese error. Mira, cuídate, hombre, no lo hagas. Dios siempre habla. Mira, hombre, no hablas malas palabras, no le digas eso a tu compañero, hombre. Mira, no criticas, no murmuras, no lo hagas. Eso no es para ti. Es como alguien que no sabe manejar, le dijimos que no saque el vehículo, pero cuando miramos ya no está. Es como a alguien le digo, no te vayas por este freeway porque allá el camino no está tan segura. Y se va. En el tiempo del huracán, a mí me dijeron en casa, no se vaya a salir, hombre, mejor quédese en casa. Pero si ni lluvia hay. Pero, hombre, está pronosticado un huracán. No, hombre, voy y vengo. Eso voy y vengo, me quedé casi 3 días en Houston. Y todavía me fueron a sacar porque me quedé estancado por aquí cerca, en medio, ni para Houston ni para acá. Todavía ya me estaba cambiando y mi esposa me dice, mire, no se vaya. Pero lo lindo, hermano, que dijo mi esposa, ¿sabe qué? Nosotros no nos vamos. Bueno, como yo era muy obediente a Dios, le digo, Señor, yo me voy. Mire, hermano, a la noche saliendo, cuando miramos los carros ya parecían barco enfrente del templo. Y uno por uno los sacaban porque ya estaban nadando todos los vehículos. Mire, es que el hombre es tan torpe, hermano. Después de que sacaron los carros, ya dije, yo me voy a ir. Eran a las 10:30 de la noche. Yo me voy a ir. Arranqué el carro y empecé a buscar de dónde, man. Y no podía. Dice mi hermano, mejor mañana te vas. Está bueno, pues. Me quedé con él. Y ya en la mañana, mire, nomás amaneciendo, yo dije, yo me voy a ir.
empecé a buscar, hermano. ¿Y cómo? Logré venir un poquito, pero ya no pude regresar. Cuando el hombre no quiere escuchar la voz de Dios, cuando el hombre no le presta oído a la voz de Dios, y cuando uno, hermano, está estancado, y cuando uno está, cuando mira ya no hay salida ni para enfrente ni para atrás, Señor, te hubiera escuchado, hubiera puesto oído lo que me estaba diciendo. No endurezcáis vuestro corazón si no se hace caso a la voz de Dios. Ay, ay, ay. El corazón se irá volviendo duro y rebelde y insensible. Entre más dice usted, esta palabra no es para mí, le está diciendo al corazón, ponte un poquito más duro. ¿Cuántos conocen el cemento que se seca lo más rápido que se pueda? Hay un cemento que le echas y tienes que darle talla lo más que se puede, porque después de un cierto tiempo ya no se puede mover. Y cuando una persona no quiere escuchar la voz de Dios y que le está diciendo al corazón, ponte duro lo más rápido que se pueda. ¿Quién es el hermano? ¿Quién es el que le hace quién es la persona que hace que el corazón se pone duro? Ay, Señor, ¿por qué yo no siento tu presencia? Ay, Señor, voy yo al culto, inculto tras culto, pero no siento nada. ¿Quién tiene la culpa? Ay, Señor, pero es tan bueno que están los cantos. Yo miraba a medio mundo llorando, pero yo no siento nada. ¿Quién tiene la culpa? Hermano, es que cada vez que nosotros cerramos nuestro oído a la voz de Dios, nuestro corazón se vuelve duro y rebelde y insensible a la palabra de Dios. Se irá volviendo duro. Cuando el pan lo sacas recién salido de la tienda, y si una noche no lo cierras, ¿cómo amanece el siguiente día? Aunque ese pan lo hicieron hoy, pero si tú lo mantienes bien cerradito en una bolsa y la dejas ahí, mañana lo vas a encontrar. Al siguiente día todavía vas a comer pan. Pero si eres alguien que compra pan y termina de comer y lo deja tirado ahí, al siguiente día, ¿qué va a hacer? Recibe la palabra hoy y ponla dentro de tu corazón y dile al Señor, aquí está mi corazón. Agarra esa palabra y mañana esa palabra todavía va a sonar en tu oído como una palabra fresca que recibes todos los días. ¿Por qué tanta gente dice, cuál fue el tema ayer? Ya no me acuerdo. ¿Cuál fue el texto bíblico? Ay, ya no sé. Es aquel que recibió la palabra y ahí lo dejó. Y al siguiente día, el corazón se va volviendo duro y rebelde. Mire, le voy a contar. Por eso hay algunos que se sientan, primero cuando entran a la iglesia, se sientan menos enfrente. Y ya después se van a la segunda, después van a la tercera, después van a la cuarta, van ahí, ya hasta el último. No es porque usted está en la última, usted siempre se siente ahí. Gloria a Dios. Lo que pasa con el corazón cuando se vuelve rebelde, ¿qué es lo que pasa? Es que aquí suena mucha la bocina para sentar enfrente.
¿Por qué? Porque la palabra suena en el mero oído. Mejor un poquito más para allá. Entonces, ¿sabes lo que está haciendo? Es que el corazón se está volviendo rebelde. Por eso se sentar allá, vamos a sentar allá, vamos para allá. Y ya después en la puerta se queda parado. Es que el corazón se está volviendo rebelde. ¿Por qué? Por no oír la voz de Dios. Pero cuando aquel que oye la voz de Dios, escucha la voz de Dios, cada día entre más cerca es mejor. Entre más cerca, yo quiero estar en la primera banca. ¿Por qué? Porque para oír la voz de Dios, hermano, es que nosotros tenemos que obedecerla. Y cuando nosotros la obedecemos, wow, cada día queremos más y más. No endurezcáis vuestros corazones. Insensible a la palabra de Dios. Cuando el hombre, la mujer no oye la voz de Dios, los deseos, mire, los deseos, no solo que el corazón se vuelve duro, se pone rebelde, insensible, y también los deseos. Por eso hay gente, hermanos, son creyentes, pero cuando entran a la tienda y cuando escuchan la música de la tienda, cuando miren ya van moviendo su cabeza. Ay Dios, yo soy creyente, dicen. ¿Se acuerdan que son creyentes? ¿Por qué? Porque el deseo, cuando un corazón duro, hermano, los deseos empiezan a florecer. Pero cuando aquel que oye la voz de Dios, esos deseos, hermano, mire, están bien amarrados. Aunque puede estar ahí la ranchera, pero como usted, su corazón, usted oye la voz de Dios. Mire, hermano, usted puede estar ahí muy cerca que ella, pero usted, todo aquel que oye la voz de Dios, que hermano, que abre su oído a la voz de Dios, mire, los deseos. Así como alguien que tiene problemas de antes, yo me acuerdo antes, hermano, yo era alguien que el humo salía por acá. Y bueno, yo me reconcilié y me empecé a acercar a Dios. Mire, hermano, como todavía estaba mis oídos sordos, no escuchaba la voz de Dios todavía. Mire, alguien podía echarse allá sacando humo desde allá. Yo lo huelía desde aquí y lo jalaba. Los deseos. Cuando hay un corazón duro, los deseos. Cuando hay un corazón rebelde, los deseos. Cuando hay un corazón, hermano, insensible a la palabra, los deseos. ¿Usted cree que los deseos nomás vienen? Es que yo no sé por qué es así. No, es porque no le ha prestado oído a la palabra de Dios. Se ha puesto sordo a la palabra de Dios. Dice, si oyereis la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando un hombre, una mujer oye la voz de Dios, los deseos del Espíritu, los deseos del Espíritu, en vez de que revela los deseos del corazón rebelde, en vez de que se revela la rebeldía, el orgullo, hermano, cuando hay un corazón que oye la voz de Dios, mire, los deseos del Espíritu comienzan a arder. Cuando hay un corazón, hermano, que oye la voz de Dios. Por eso, mire, hermano, mire, vamos a hacer esto. ¿Te quieres venir con nosotros? No, lo siento mucho. Porque su deseo no es carnal. Su deseo es
el Espíritu. Cuando usted tiene deseo del Espíritu, lo único que usted quiere es alabar y glorificar el nombre del Señor. Cuando los deseos del Espíritu florecen, hermano, lo único que usted quiere es orar, es estar en la presencia de Dios. Esos son los deseos del Espíritu. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, cuando escuchamos la voz de Dios, los deseos del Espíritu comienzan, hermano, a florecer. La dedicación a la verdad y a la vida es dejar de tener prioridades. La dedicación a la verdad y la vida recta es dejar de tener prioridad de oír la voz de Dios. ¿Por qué el culto deja de ser una prioridad? ¿Por qué la oración deja de ser una prioridad? ¿Por qué los días, hermanos, de servicio deja de ser una prioridad para muchos? ¿Por qué? Porque es señal que el corazón se está volviendo duro y se está volviendo rebelde y se está volviendo insensible a la palabra de Dios. Mire, le invitamos a tal lugar. Sí, está bien, yo tengo culto, pero no hay problema, yo voy. ¿Por qué los cultos dejan de ser una prioridad? Porque el corazón se ha endurecido. Cuando oímos la voz de Dios, nuestra prioridad siempre será estar gozándonos la presencia de Dios. Por eso en la palabra del Señor, el Espíritu Santo advierte que Dios no insistirá a convencer de modo definido a la persona que endurece el corazón en rebeldía. Mire, si hay alguien, hermano, que está en rebeldía, va a llegar un momento en que una persona va a luchar, pero llegará un momento cuando se cansa y deja, ya no le habla más. Cuando una persona se revela en contra de la palabra, cuando un corazón se revela en contra de la palabra, cuando un corazón se vuelve insensible a la palabra, ¿sabe lo que hace el Espíritu Santo? Porque el Espíritu es caballeroso. Cuando tú intentas, cuando tú luchas, el Espíritu Santo siempre estará ahí para estar. Pero cuando tú cada vez que tienes un corazón rebelde a la palabra del Señor, hoy te habla, vuelves a hacer lo mismo. Mañana te habla, vuelves a hacer lo mismo. La otra semana te habla y vuelves a hacer lo mismo. ¿Sabe lo que va a hacer el Espíritu Santo? Es alejarse. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros dejamos de oír la voz de Dios. Alabado y exaltado sea el nombre del Señor. Por eso Romanos capítulo 8 en su versículo 11, vaya conmigo. Alabado y exaltado sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 11, en su versículo 14. Bendito sea el nombre de Jesús. Espero que se esté gozando en esta hora, amén. Gracias, Jesús. Ocho 11 dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. ¿Cómo para hacer morir las obras de la carne? Por el Espíritu. ¿Cómo para hacer morir las obras de la carne? A través de la palabra. O sea, entre más usted y yo escuchamos la voz de Dios, entre más escuchamos la palabra de Dios, más nuestros deseos carnal, más se van a morir. Los deseos de la carne, las obras de la carne, más se van muertos. Por ejemplo, antes yo era alguien que me decía una palabra, me decían 1, yo decía 5. Si me decían 5, yo decía 10. Pero a través en someterme a Dios, me doy cuenta que ahora no es que me aguanto, sino ya no me hace nada. Ya no me hace nada. Porque las obras de la carne, hermano, ¿y por qué? ¿Y por qué una persona cuando le hablan rapidito se le paran los pelos? ¿Usted cree porque es obra del Espíritu? Peor si le dice algo que no le gusta. Mire, y rápido se le paran ahí los pelos. Y él dice, esto es obra del Espíritu. Eso no es obra del Espíritu, es obra de la carne. Para hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Si vivís, hermano, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Conforme a la carne, conforme a los deseos de este mundo, conforme, mire, yo siempre digo, hay un deseo bueno y hay un deseo malo. No quiere decir, hermano, que, ay, ¿por qué yo deseo eso? No, eso no es malo. Pero los deseos de la carne, o sea, las obras de la carne, mata al hombre, mata a la mujer. Pero cuando nosotros nos acercamos a Cristo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviréis. ¿Quiere usted mantenerse vivo en presencia del Señor? Por eso en los cantos más sencillos podemos cantar alabaré, alabaré. Pero cuando está muerto, hermano, ese hombre carnal, no, hombre, ese canto alabaré, se siente la presencia de Dios. Pero cuando, hermano, cuando la obra de la carne no se ha muerto todavía, es alabaré, no, hombre. Y todavía sin conejos canto. Esa es obra de la carne. Mas, hermano, aquel hombre que se ha muerto, hermano, carnalmente. Pero cuando el Espíritu está, por eso dice, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad.
Si donde está la presencia de Dios hay libertad. Hay libertad para adorarle. Hay libertad para exaltar el nombre del Señor. Alguien alabe al Señor en esta hora. Convencer. La persona que endurece el corazón en rebeldía, llega un momento, un punto del que esa persona ya no se puede regresar. Hay otra definición que da del corazón endurecido. Dice que el corazón se vuelve caprichoso. Dice que donde el corazón endurecido, dice que el corazón se vuelve caprichoso. Y no solo eso, dice que se vuelve, resiste a la palabra de Dios. Resiste. Aunque la palabra viene y quiere, hermano, quiere penetrar y quiere, la palabra quiere entrar en el corazón, pero el corazón resiste. Por más que la palabra, hermano, venga con todo, pero el corazón endurecido resiste. No, y no, y no, y no. Eso no debe hacer un corazón de aquel que oye la voz de Dios. Aquel que oye la voz de Dios, el corazón siempre estará abierto para recibir la palabra de Dios. Alguien alabe al Señor. Bendito Dios. Una advertencia de no endurezcáis vuestros corazones. El Espíritu Santo habla al creyente con la relación al pecado, a la justicia y al juicio. Ahora, número 3, un ejemplo, como en la provocación. Hay un ejemplo en la palabra, como la provocación. Aquellos que provocaron a Dios. ¿Por qué provocaron? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué los hombres provocaron a Dios? Si conocían el poder de Dios. No le habla a una persona que no conoce el poder de Dios. Está hablando un pueblo que conoce del poder de Dios. No fue por falta de ver los frutos de la tierra. Los que fueron mostrados el poder de Dios cuando fueron sacados de Egipto, con mano fuerte, con el poder de Dios. ¿Cómo mostró el poder de Dios? Cuando aquel faraón dice: no dejaré ir a este pueblo. Una señal. Otra vez el siervo de Dios deja ir al pueblo de Dios. No voy a dejar ir al pueblo de Dios. ¿Dónde usted conoce un corazón duro? A Faraón. Una señal más. Y otra vez más va y el siervo de Dios deja ir al pueblo de Dios. No voy a dejar ir al pueblo de Dios. Otra señal más. Y el pueblo de Israel eran, hermanos, testigos de lo que Dios estaba haciendo para sacar al pueblo de Egipto. ¿Vieron el poder de Dios? Vieron el poder de Dios. ¿Y por qué ahora, hermano? Por eso el escritor de la Hebreos habla, dice: no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto.
Nosotros, como pueblo de Dios, siempre debemos de exhortarnos los unos a los otros. Por eso en el versículo 13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que si dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortación los unos a los otros. Nosotros debemos de exhortar los unos a los otros, de manera para mantenernos firmes en la fe. Tampoco no podemos nosotros de no exhortar, porque si nosotros no exhortamos, nosotros caeremos en la misma condición del pueblo de Israel. Debemos de exhortarnos. Debemos, hermano, si usted mira a alguien que está como que no quiere escuchar a Dios, aunque usted le habla, dígale, si aunque no quieres escucharme a mí, por lo menos escucha la palabra de Dios. Si no quieres oír mi palabra, está bien, no lo haga si quieres, no escucha si quieres, pero por lo menos escucha la palabra de Dios. Debemos de exhortarnos para mantenernos firmes. El autor de los Hebreos nos enseña que si nosotros nos exhortamos los unos a los otros, evitaremos que el engaño del pecado entre en nosotros. Si nosotros nos exhortamos los unos a los otros, nosotros como pueblo del Señor evitaremos que el engaño del pecado entre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso otro pasaje de la palabra del Señor que lo encontramos, Colosenses capítulo 1, en su versículo 21. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. ¿Qué dice? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y a vosotros también, en que erais en otro tiempo, ¿cómo éramos antes? Extraños. No solo éramos extraños, éramos enemigos. ¿De quién? Éramos enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Éramos antes haciendo malas obras. Éramos enemigos de nuestro Señor, dice, en nuestra mente. Éramos antes. Pero ahora que hemos oído la voz de Dios, ya no somos enemigos. Aquel que escucha la voz de Dios ya no es enemigo. Dice, ahora os ha reconciliado. Bendito es la palabra del Señor. Antes, hermano, no solo éramos enemigos del vecino, era enemigo en el trabajo, éramos enemigos, hasta la propia esposa éramos enemigos. Haciendo malas obras. Pero ahora, cuando escuchamos la voz de Dios, el Señor ha cambiado nuestro corazón, ha dado un cambio en nuestras vidas. Y por eso ahora
Dios lo bendiga, hermano. Y por esa hora, hermano, ¿por qué a veces nosotros, la palabra de Dios hace cambio en nuestras vidas? Todo aquel que escucha la voz de Dios, se ve el cambio en la vida de la persona, se ve el cambio en el corazón de la persona. Pero es importante si oyereis hoy su voz. Mire, el privilegio de escuchar la voz de Dios. Todo aquel que hoy en adelante quiera oír la voz de Dios, ese es el gran privilegio hoy, porque Él sigue hablando, Él sigue manifestando a través de su palabra. Así que damos gracias al Señor por su palabra. Es un privilegio hoy que usted haya escuchado la palabra del Señor. Es un privilegio para mí que hemos escuchado la voz de Dios. Es un privilegio. Y gloria a Dios que a cada uno de nosotros, si sigamos escuchando, oyendo la voz de Dios, y yo sé que cada día el Señor, ese corazón duro lo va cambiando. Le va a estar siendo sensible a la voz de Dios. Va siendo sensible a la palabra de Dios. Que el Señor bendiga sus vidas. Yo le invito a ponerse de pie en esta maravillosa hora. El pueblo no pudo entrar por causa de la incredulidad, por causa de la dureza del corazón y cerrar sus oídos a la palabra de Dios. Pero hoy el Señor nos advierte a nosotros que debemos de oír siempre su palabra, para que un día cuando Cristo venga, pues nosotros podamos entrar con nuestro Señor y Salvador. Yo le invito a que levante su mano. Yo no sé cómo está su corazón, yo no sé cómo está su vida, yo no sé cómo está su alma. Usted conoce su vida, usted conoce su corazón. Si usted le ha prestado oído a la palabra del Señor, si usted, hermano, ha abierto sus oídos a la palabra del Señor, usted conoce su vida, usted conoce su corazón. Pero en esta hora, hoy yo quiero invitarle, podemos pedirle al Señor: Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escuchar tu palabra y ponerla por obra. Yo quiero, Señor, que abre mis oídos espiritual, porque hoy, cada día, Señor, necesito de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí están nuestras vidas, aquí está nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, gracias por su palabra. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú vives y reinas para siempre, Señor. Señor, su palabra está en claro. Ayúdanos a escuchar y oír tu voz, Señor, cada día. Ayúdanos, Padre, a que nuestros oídos, Señor, espiritual se abren y que nosotros podamos, Señor, escuchar cada día tu palabra y que venga a nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, en estos momentos, Señor, yo oro por este pueblo que está reunido en este lugar. Oro, Señor, por cada corazón. Si hay corazón duro aquí, Señor, en esta noche, yo te pido que lo quebrantes, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu. Si hay corazón, Padre Dios mío, que ha entrado en un estado de rebeldía y ha entrado en un estado, Señor, que no quiera y se resista a tu palabra, Señor, Espíritu Santo, toca ese corazón. Quebranta ese corazón, Señor. Redarguye ese corazón. Ministra ese corazón, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo oro, Señor. Padre, si hay algún joven, alguna señorita, Padre, que resiste a tu palabra, que resiste, Señor, por oír tu palabra, Espíritu Santo, te pido que obres de una manera tan especial. Que ese corazón, Señor, Padre, sea roto, Padre, que sea quebrantado,
y que tu presencia, Señor, llegue en ese corazón. Oh Espíritu Santo,